La política, la política, ese fenómeno que a todos nos afecta y que tristemente no a todos les interesa o creen que no les interesa. Creo que esto es como en todos los ámbitos de las ciencias sociales, así como lo tratamos de demostrar con la historia, cuando expliqué lo de la historia, eh, como lo mismo la economía, ¿no? A todos nos afecta. ¿Por qué? Porque son fenómenos sociales y los seres humanos somos seres sociales. Yo sé que hay mucha gente que se declara apolítica, es decir, sin ningún interés por la política. Y puede ser que sea cierto, puede ser que eh, voluntariamente, conscientemente, no les interese para nada la política, ¿no? Y sobre todo esta política que yo califico como el espectáculo de la política en la noticia, la política en las cosas de gobierno, la política en las cosas diplomáticas, internacionales, en fin. Puede ser que eso no nos guste, que nos caigan mal los políticos. En general, a mí también me sucede, ¿no? Como dicen muchos, yo no creo en los políticos. Bueno, no es que no creen los políticos, no les creo todo, ¿no? Pero bueno, no soy yo el del que se trata de hablar aquí, sino de mi interpretación de la política, que creo que viene hoy muy a propósito porque las cosas políticas en este país pues se han calentado, se han vuelto más efervescentes que en otros años, pues porque evidentemente sí hay una mayor politización. Si estamos ante un cambio de estilo, por lo menos, de estilo en el mando presidencial, anunciado como un cambio de régimen, como una cuarta transformación, si por primera vez en la historia el gobierno mexicano y el Estado mexicano está presidido por un hombre de izquierda, es decir, un hombre que se preocupa más, o se preocupa de veras por la gente más necesitada, pues evidentemente esto politiza las cosas, ¿no? Pero vean qué chistosa es la política, porque el hecho de que se politicen grandes masas que antes no acostumbraban a estar politizadas y que se empiecen a manifestar a favor o en contra de ciertas cosas, para otros es polarización, ¿no? Es decir, se han incrementado los conflictos sociales. No, el conflicto social está desde antes. La desigualdad socioeconómica que se vive en este país es brutal. Eh, las discriminaciones que se desprenden de esto, las segregaciones, los desprecios, los malos tratos, son, híjole, yo creo que desde antes de la llegada de los españoles, pues, ¿no? Y claro, se han exacerbado en los últimos, ¿qué diríamos? Híjole, en los últimos 39 años, diría yo. Eh, en concreto se habla de, por lo menos, el sexenio de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Vicente Calderón y de Peña Nieto. Pero ya estaba exacerbada la cuestión política, las diferencias sociales, en fin. Aristóteles, bueno, yo diría que la política pues es consustancial al ser humano y si no, por lo menos a la civilización. Pero yo estoy seguro de que es consustancial al ser humano. Eh, Cuando explicamos a la sociedad como una red de relaciones, decíamos que en una relación interpersonal de uno a uno, generalmente uno tiene pues más aptitudes, más potencialidades, más capacidades que el otro en distintas cosas, ¿no? Este, y cuando se da alguna diferencia de intereses entre ambos, entre estos dos miembros, pues dependiendo del tipo de cosa que esté siendo dirimida, digamos, el asunto que sea el que motiva
esta diferencia, este diferendo, pues evidentemente va a terminar por imponerse, por vencer, por convencer el que tiene mayores recursos de poder. Ahí ya tenemos el germen del fenómeno político. ¿Sí? Aristóteles, que el filósofo griego, definió al ser humano como un zoon politikon. Yo no sé si así se pronuncia en griego, pero bueno, así se lee en castellano, ¿no? Zoon politikon. Es decir, como un animal político. El ser humano es un animal político. ¿Por qué? Por esta realidad que les platico. El más experimentado tiende a mandar sobre el menos experimentado. El más sabio tiende a mandar sobre el menos sabio. El más fuerte sobre el más débil, el más grande sobre el más chico. Es decir, que se habla pues de un fenómeno al que se le ha dado en llamar poder. Y fíjense que la palabra poder, esto ya lo comenté hace muchos videos, pero lo repito ahora, la palabra poder es un verbo que se ha sustantivizado, ¿no? ¿Quién es el poderoso? Pues el que las puede, el que puede más, ¿no? Y a eso alude también la palabra poder como sustantivo. Y muchos politólogos definen al poder como como la sustancia, como la esencia, como la parte más importante, pues, de la política. Porque de eso se trata, ¿no? Como bien se dice, los seres humanos somos similares. Somos similares orgánicamente unos a otros en más del 90%, más del 95% somos los mismos animales. Pero nuestros intereses, nuestros temores, nuestros deseos, nuestras confianzas, nuestras creencias, nuestros sentimientos no son iguales. Varían de un individuo a otro, necesariamente. Y a veces esas diferencias son muy, muy grandes. A veces son diferencias radicales, es decir, de raíz, de origen. A veces son diferencias superficiales. Y la política también se entiende como el arte de dirimir las diferencias, de que las diferencias no afecten la relación que hay entre dos o más individuos, y sobre todo entre grupos. Por eso es que también algunas personas entienden a la política como el arte de tratar bien, de ser, yo diría, tal vez hasta seductor, de ser empático, ¿no? Una vez hablaba yo por teléfono en la oficina, era una biblioteca que yo dirigía, y me tocó hablar con un editor al que le íbamos a comprar un montón de libros. Y tenía yo una secretaria que nunca me había oído hablar por teléfono porque no me gusta, yo prefería que hablara ella. Y bueno, pues estoy hablando con el gerente, ¿no? Entonces, bueno, pues el trato es cortés, diplomático, ¿no? Entonces al colgar me dice, me encanta tu política. Y yo dije, ¿cuál política? Si yo no estoy haciendo política, ¿no? Digo, ¿a qué te refieres? Ay, es que eres de muy buen trato, de un buen vocabulario, que hablas muy bonito. Política. Mucha gente así lo entiende, ¿no? En el otro extremo está aquella definición durísima de la política como la actividad mediante la cual el poderoso se impone sobre los menos poderosos, como el arte de la dominación, ¿no? Y ya ni siquiera como el arte, sino como las artimañas de la dominación, ¿no? Y por eso se habla que los recursos de poder pueden ir desde una lágrima, cuando llora un niño, cuando llora una mujer, o cuando llora un hombre también, pues generalmente se conmueve el otro, ¿no? Y muchos, a los que les llamamos los chantajistas emocionales, ¿no?
pues tienden a eso, a ponerse tristes, a hacer puchero, ¿no? A poner cara de, ay, qué triste estoy. Y eso conmueve al otro y entonces le concede su deseo, el que quieran, compartir un chocolate, firmar un acta de matrimonio, ceder un bien barato o caro, qué sé yo. Esto tiene que ver pues con la lágrima como recurso de poder, el llanto, la tristeza, la parte emocional, ¿no? Pero el último recurso de poder, como bien se dice hasta la fecha, es la bomba atómica, ¿no? Y todos los recursos de poder se pueden definir como eso, como los recursos que se tienen para imponer a otro la voluntad de uno, o al revés, ¿no? Cuando los conflictos son suaves, decía, sí se puede llegar a acuerdos, se puede dialogar, se puede hasta sobreentender, ¿no? Dicen, bueno, pues si a fulanito le molesta que yo me exprese de cierta manera, pues voy a tratar de modificar un poquito mi vocabulario, mis groserías, mi tono de voz, qué sé yo. Pero puede ser de alto nivel el desacuerdo, ¿no? Un desacuerdo mucho más fuerte, en cosas más importantes tal vez, y que no haya ninguna disposición de ninguno de los dos miembros de la relación, ninguna disposición a transigir, ¿no? Que hay chistes terribles, ¿no? Como aquella mujer que le decía a su marido, aquí se coge a las 10, estés o no estés, ¿no? Esto es duro, ¿no? En un matrimonio. Evidentemente esto llevaría a un conflicto que seguramente terminaría en un divorcio terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguno pudo usar los recursos de sus propios recursos personales de poder para imponer al otro su decisión. El hombre no llegaba antes de las 10 y pues la mujer le cumplía su amenaza. Es un chiste, pero es un chiste que creo que ilustra. Hoy estamos también ante muchos fenómenos de politización. Esto se llama sociología de la educación especial, entonces voy a poner algunos ejemplos sobre la educación especial. Creo que hoy más que nunca en la historia, la gente involucrada en la educación especial está muy politizada. Y qué bueno. Cuando yo daba clases en la normal de especialización, que en ese entonces era catalogada, calificada, etiquetada, digamos, como la señorita de las escuelas normales. ¿Por qué? Porque no se movilizaba nunca políticamente. Porque todos estaban concentradísimos en sus estudios y en la atención educativa de lo que hoy conocemos como niños con discapacidad, ¿no? Como alumnos con discapacidad. Y claro, es un mundo enorme, es un universo de cosas por conocer, por dominar, por saber hacer, ¿no? Y es un mundo también que te involucra muy fácilmente en términos emocionales. Entonces, pues ellos estaban encerraditos, porque además las escuelas eran escuelas aparte, las escuelas de educación especial. Entonces, pues, si se movilizaban las normales rurales, que son tradicionalmente las más politizadas, es problema de ellos. Si se movilizaban los sindicatos o el sindicato, ¿no? O las secciones sindicales, a los de la normal de especialización no les importaba. Entonces yo les decía a mis alumnas que la verdadera solución a los problemas que realmente nos preocupan de la población con discapacidad tiene que ver con la política y tiene que ver, por lo tanto, con lo social. Porque finalmente lo que más preocupa es la incapacidad o la menor capacidad o las dificultades que ciertas personas tienen para vivir medianamente bien en sociedad,
para vivir lo más armónicamente posible en el medio que les tocó vivir, incluyendo a la familia, ¿no? Entonces, que además de conocer los asuntos orgánicos, biológicos de la discapacidad, los efectos psíquicos de la discapacidad, inteligencia, recuerdo, memoria, habla, sentimientos, además de eso, había que tratar de concientizar a la sociedad que estos niños diferentes, que a veces son deformes, que a veces no cumplen con los cánones de belleza, vaya, puede ser que sean, perdón por la palabra, pero pues hasta monstruosos, pues, ¿no? Durante algún tiempo así se les calificó, ¿eh? Y creo que por más que le ayudes, por más que lo eduques, por más que le enseñes, por más que lo rehabilites, si su medio social lo sigue valorando negativamente, lo sigue despreciando, lo sigue discriminando, de nada sirvió todo el otro esfuerzo. Claro, en aquellos años pues yo lo decía y pues sí, pues qué interesante, sí es cierto, qué bonito, suena lógico, pero pues no se movían. Afortunadamente ya hay una movilización interesante en torno a esto. Lo que me empieza a preocupar es que están está surgiendo, parece que hay gérmenes que podrían dar origen a un movimiento social, a un movimiento político, de personas interesadas en el trato a las personas con discapacidad. El presidente de la República anunció que les iba a dar unas becas altas, del doble que se les dan a los estudiantes, para los niños o para las familias que tengan niños o jóvenes con discapacidad. Creo que también para adultos, no sé, no me acuerdo. Son como 1,500 pesos mensuales. No es mucho dinero, pero para muchas familias es una muy buena cantidad de dinero. De todos modos es una ayuda, ¿no? Pero para muchos esto no debe de ser así. No les debes de dar dinero. Debes de enseñarles a ganarse el dinero. Yo siempre pregunto, en las condiciones de empleo que hay en este país, en las condiciones salariales que hay en este país, híjole, está bien difícil. Los vas a poner a competir por puestos de trabajo contra personas que no tienen la discapacidad. ¿Sí? Está más complicado, pero bueno. Este es un rasgo de la movilización que se está gestando. Pero creo que más importante es el temor, una amenaza que puede ser real, ¿no? Yo en lo personal no creo, pero sí puede ser real. Sí existe pues el riesgo de que se desaparezca la educación especial como tal, porque ahora se ha puesto de moda internacionalmente la educación inclusiva, ¿no? Y decir educación inclusiva es decir la educación para todos. Ajá. En este fenómeno en que educación se confunde con escuela, entonces se piensa que la escuela debe de aceptar a todos. Yo creo que sí, pero no esta escuela, no la escuela tal como la conocemos, no la escuela tal como está constituida hoy. Esto se está discutiendo, ¿no? Se está discutiendo en el ámbito de la educación especial y en el ámbito también de la política. En el Congreso, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el Poder Judicial, sacó un amparo donde concluía que la educación especial era un privilegio que discriminaba a los que no la tenían. Y todos nos preguntamos, ¿qué no será al revés? ¿No? En fin, ahí están algunos ejemplos de política. ¿Cómo se van a dirimir? Se van a dirimir en acuerdos. Asómense nomás por curiosidad si quieren, y quienes lo hayan visto seguramente lo verán. ¿Con qué encono se discute en el Congreso?
¿no? Diputados de una corriente contra los diputados de otra se dan duro verbalmente. Últimamente no ha habido agresiones físicas, pero sí las ha llegado a haber, y en otros tiempos hasta balazos, pues, se agarraban los diputados, ¿no?, de un partido contra los de otro. Afortunadamente hasta ahora no, yo espero que las cosas sigan así, pero vean que esto se está discutiendo a nivel político. ¿Por qué? Pues porque desde el poder presidencial se decidió darles una lana. Porque desde el poder judicial se decidió calificar de discriminatoria a la educación especial. Y también porque la Secretaría de Educación Pública del sexenio pasado decidió que eliminaba las licenciaturas en educación especial, es decir, la formación de maestros para educación especial, para inventar una cosa rarísima que le llaman licenciatura en educación inclusiva. Y si ustedes se asoman a todos los demás planes de estudio de las escuelas normales, van a ver que todos tienen el propósito, tienen la finalidad de ser inclusivas para que los alumnos que egresen, los futuros maestros, también sean inclusivos. Y todas las escuelas tienen la obligación de ser inclusivas. ¿Qué significa esto? Híjole, insisto, se puede traducir como todos, cualquiera tiene derecho de inscribirse. Pero viendo las realidades de la población de las escuelas especiales, está muy difícil que puedan adaptarse, que puedan lograr los aprendizajes que imparte la escuela llamada regular. Entonces está muy difícil, ¿sí? Habría que tener una transformación muy fuerte, muy radical en las escuelas regulares para que puedan aceptar a un discapacitado intelectual profundo, por ejemplo. A niños que tristemente nacen con un esqueleto cartilaginoso y que ni siquiera se pueden mover, porque se pueden reventar las entrañas, porque no tienen un esqueleto duro, ¿no?, que los proteja, que proteja sus órganos internos, por ejemplo. El cerebro, el hígado, el corazón, qué sé yo. Estos que les dicen discapacitados múltiples o con multidiscapacidad, creo que así se llama, hay muchas personas que son ciegas y sordas. A ver, comunícate con ellas. En una escuela regular, ¿no? Cuando el ritmo de aprendizaje, las actividades de aprendizaje están diseñadas para niños que ven, que oyen, que se mueven, ¿no? Entonces, el asunto está preocupante y esto es lo que tiene a las estudiantes de las escuelas normales de especialización o que forman maestros de educación especial, pues, a buena parte de los padres de familia, a buena parte de la población con discapacidad, pues alborotada. Y digo alborotada en buen sentido, ¿sí? Politizada, actuando políticamente. Porque la política la puede ser protagonista, puede ser partícipe de la política, puedes actuar políticamente, ¿no? En manifestaciones, en marchas, en mítines, en firmar un comunicado, un manifiesto, o de plano meterte a la cuestión política, a los partidos, etcétera, etcétera. O no, simplemente ser un objeto, es decir, una especie de, pues, de víctima. La política te va a afectar, ¿sí? Por eso dicen los que dicen y dicen bien que la política es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos. Tendría que participar preferentemente toda la población, preferentemente, ¿no? Se ve lejos, pero ojalá así sea, y que aprendamos a dirimir las cosas en términos pacíficos y apelando a la razón y a la buena emoción. Razón y corazón. De no ser así, las cosas pueden llegar a ser violentas, ¿no? Y la guerra no es más que la política dirimida en términos violentos.
no me puedo poner de acuerdo contigo, entonces te golpeo, te hiero, te mato, ¿no? O tú me lo haces a mí. Esto es así una visión muy propia de la política, pero creo que si entendemos que el poder es la capacidad de imponer las decisiones de uno sobre las decisiones de otro, pues creo que podemos empezar a entender esto. No estamos obligados, nadie obliga a nadie a participar forzosamente en la política. Pero tampoco es ético ni siquiera realista pensar que a uno no le afecta la política. Creo que debemos interesarnos en la política. ¿Por qué hablo de la política? Sencillo. Porque también conceptualmente yo estoy peleando contra esta letanía, es decir, una frase que se dice ya sin pensarla, sin pensar su significado, de lo económico, político y social, ¿no? Yo digo que es lo económico, lo político y lo cultural, porque la sociedad envuelve a todo. La economía se da en lo social, lo político se da en lo social, la cultura se da en lo social. Y son, para mí, las tres grandes dimensiones de la sociedad: economía, política y sociedad. Hay otra noción que nada más la menciono rápidamente, que es el Estado. El Estado tiene dos formas de entenderse, tres formas de entenderse. Uno es esa conjunción de territorio, población y gobierno. Ahí se conforma un Estado, ¿no? Es un territorio donde habita cierta gente, ¿no? Y que eligen un gobierno. Ahí está el Estado. La otra visión, bueno, una visión intermedia, es la que habla de una colectividad que genera normas de convivencia, ¿no? Y por supuesto, una especie de premios y castigos para los que rompen esas reglas de convivencia, ¿sí? También así se entiende el Estado. Pero yo entiendo al Estado como un espacio de dominación. Finalmente, en el Estado no solo está el gobierno, hay que distinguir el Estado del gobierno. El gobierno es el órgano operativo del Estado y el Estado es un espacio virtual, no virtual en términos cibernéticos, es un espacio imaginario, digamos, en donde participan los grupos más poderosos de la sociedad. Dígase lo que se diga, las iglesias, los medios de comunicación, los grupos empresariales, las organizaciones de trabajadores, si son poderosos, forman parte del Estado. ¿Por qué? Porque son quienes contribuyen a la definición de la toma de decisiones, a la definición de las políticas públicas. Decir política pública es casi un pleonasmo, porque todo va dirigido hacia los otros, hacia el público. Y por eso es que hoy vemos también que se habla de políticas de todo, ¿no? Política de Estado, política empresarial, política eclesiástica, política bla, 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 ¿no? Pero creo que esto es importante. Si el Estado lo entendemos como el espacio en el que se dirime y se decide una especie de lucha de clases, ¿no? Y donde generalmente los poderosos de la sociedad en ese momento son quienes definen las políticas del Estado, pues por supuesto que el presidente de la República, que es el jefe del Estado, ¿no? Pues no toma decisiones por sí mismo, tiene que tener en cuenta a uno y a otro y a otro y a otro. Por eso es que de repente vemos decisiones que benefician a los ricos, otras que benefician a los pobres, otras que benefician a la iglesia, otras que benefician a los laicos, ¿no? En fin. También la noción de Estado es una noción estrictamente política, ¿no? No sé, espero que esto deje claro un poco más la idea de lo político
Y si no, pues que sirva como incitación para reflexionar más en esto. Y si no, pues si sirve como para decir qué asco la política, pues qué asco la política. Pero siempre va a haber una reacción ante la política. En siguientes programas, trataré de hablar de la cultura. Voy a hablar de la cultura y a lo mejor me llevo más de un video, porque creo que el asunto cultural es el asunto más definitorio de las cuestiones sociales. ¿Sí? Pero bueno, esto lo veremos en otros programas. Ya tengo 51 suscriptores, muchas gracias a quienes se han suscrito y más gracias a quienes, suscritos o no, llegan a ver estos largos y tal vez tediosos videos. Nos vemos pronto, pónganme likes, suscríbanse, compartan, sean bonitos conmigo, ¿no? Bye.